Voy a calcular la transformada inversa de Laplace de la función que está dentro de los corchetes. Entonces, para eso lo primero que tenemos que hacer es utilizar fracciones parciales para escribir esto de una forma más sencilla. Entonces, recuerden que tenemos que factorizar el denominador, pero en este caso el denominador ya está factorizado. Tiene dos factores. Tiene factor s y el factor s cuadrado más 4. Este factor s es irreducible de grado 1. Y este factor es irreducible también y es de grado 2. Eso es importante saberlo para poder hacer fracciones parciales. Entonces ahora expresemos fracciones parciales. Primero ponemos los denominadores de nuestras dos fracciones. Primero s, segundo s cuadrado más 4. Que ahí no hay que poner multiplicidades porque los irreducibles no tienen multiplicidad. Arriba del s tenemos que poner una constante, que la vamos a llamar a, ya que ese es un irreducible de grado 1. Entonces encima de los irreducibles de grado 1 van constantes. Y encima de los irreducibles de grado 2 van funciones de grado 1, funciones lineales, en términos de la variable s. Entonces b por s más c. Esa sería la expresión en fracciones parciales. Entonces, ¿qué procedemos a hacer? Procedemos a pasar este denominador a multiplicar al otro lado. Y nos queda entonces 8s cuadrado menos 4s más 12 igual a... Cuando pasamos el denominador s por s cuadrado más 4 al otro lado a multiplicar, se cancela la s en la primera fracción y nos queda a por s cuadrado más 4. Y en la segunda fracción se cancela s cuadrado más 4 y nos queda el s. Entonces b por s más c multiplicado por s. ¿Y ahora qué debemos hacer? Debemos comparar coeficientes. Pero antes de comparar coeficientes vamos a usar una estrategia que suele simplificar mucho el problema. Vamos a usar un cero de los denominadores. S tiene como 0 a 0. S cuadrado más 4 no tiene ceros. Entonces usemos S igual a 0. ¿Qué nos queda? 8 por 0 al cuadrado es 0. Menos 4 por 0 es 0. Nos queda entonces a la izquierda 12. ¿12 igual a qué? A por 0 al cuadrado que es 0 más 4. O sea, nos queda A por 4. Más B por S, que es B por 0, más C. Entonces B por S desaparece y queda C. Pero perdón, qué pena. Aquí es más fácil de ver. Como reemplazo por S igual a 0, entonces me da que esto es 0 y por lo tanto, pues no sobrevive nada de de ese segundo sumando. Entonces queda A igual a 12 sobre 4, es decir, A igual a 3. Así ya sacamos un valor, pero necesitamos otros valores. Permítanme, aquí borro esto. Entonces, ¿cómo sacamos otro valor? Podemos hacerlo comparando coeficientes. Entonces observen una cosa. ¿Cuál es el coeficiente de s al cuadrado? A izquierda y a derecha. A izquierda es 8. Es fácil verlo porque es este de aquí. A la derecha es un poquito más complicado, pero empecemos a mirar por partes. En este sumando, ¿qué nos sale con ese cuadrado? Nos sale a por ese cuadrado, es decir, que ese sumando nos aporta una a para el coeficiente de ese cuadrado. Ahora, en el segundo sumando hay dos multiplicaciones por hacer, b por s y c por s. La primera es la que nos aporta algo para el coeficiente de ese cuadrado, que nos aporta b, porque queda b por ese cuadrado. Entonces 8 es igual a más b y 3 es igual a a. Entonces reemplazamos 3 más b igual a 8, es decir, nos queda que el b es igual a 5. Así, entonces ya podemos devolvernos a nuestras fracciones parciales y nos queda entonces que esto es igual, el a nos dio 3 sobre s más b que nos dio 5 por s. Y se me olvidó hallar el c. Entonces volvamos, nos falta hallar el c. Entonces, ¿con qué lo hacemos? Encontremos otro coeficiente. Encontremos el coeficiente de 1.
Cuando me refiero al coeficiente 1 me refiero a la constante que sale a cada lado. Entonces al lado izquierdo, como podemos ver, la constante es 12. Y al lado derecho, ¿qué es constante? Entonces recordemos nuestro primer producto, a por s cuadrado más 4. ¿Qué es constante? 4a. ¿Qué no tiene s? El producto 4a. Y en el siguiente, b por s más c por s. Resulta que cuando hacemos esa distributiva, los dos sumandos salen con s. Entonces no nos sirve de nada. No sale ninguno de esos no sale ninguno de esos libre de s. Entonces no nos va a servir hallar el coeficiente de 1. Entonces, ¿qué nos queda? Solo nos queda un coeficiente posible, que es el coeficiente de s. Entonces hagamos el coeficiente de s. Al lado izquierdo es menos 4. Observen aquí, es lo que acompaña al s. Al lado derecho, más difícil, pero tampoco imposible. En el primer sumando no sale nada de grado s, de grado 1. Sale a por s cuadrado, que es de grado 2, o sea que tiene s cuadrado, y a por 4, que es de grado 0, o sea, no tiene s. En el segundo, en cambio, nos sale b por s cuadrado y c por s. Lo que aporta para el coeficiente de s es esa c. Entonces nos queda que menos 4 es igual a c. Entonces ahora sí podemos volver y completar lo que estaba escribiendo. Entonces a sobre s, que nos dio 3 sobre s, más b por s, que nos dio 5 el b, y aquí menos más c, que el c nos dio menos 4, entonces queda 5s menos 4 sobre s cuadrado más 4. Es decir que la transformada de Laplace, la transformada de Laplace inversa de la función que teníamos al inicio es la transformada de Laplace de 3 sobre s, la transformada de Laplace inversa de 3 sobre s, más la transformada de Laplace de 5s sobre s cuadrado más 4, más la transformada inversa de menos 4 sobre s al cuadrado más 4. Entonces, la primera, miremos en la tabla. Ustedes tienen que mirar la tabla del libro Voice, que está en la página 319. La función que nos sirve para el primero, bueno, primero que todo tenemos que sacar el 3 y nos queda la transformada inversa de 1 sobre s. La transformada inversa de 1 sobre s es 1, entonces 3 por 1, más. Ahora, ¿qué hacemos? Sacamos ese 5, nos queda lambda a la menos 1 de s sobre s cuadrado más 4. Tenemos que buscar en la tabla que les acabo de decir del libro de Voice o de algún otro libro, cuál de las transformadas tiene esa forma. Entonces, ustedes pueden mirar que la 6, la que aparece en la lista, la 6, que es coseno de a por t, es s sobre s cuadrado más a al cuadrado. Entonces, ¿quién vendría siendo el a aquí? El a vendría siendo 2, porque la fórmula que aparece, la voy a escribir por aquí encima, es coseno de a por t es igual a la transformada inversa de s sobre s cuadrado más a al cuadrado. Y pues entonces el a en este caso tiene que ser 2. Así que ponemos s sobre s cuadrado más 4. Aquí hay una pequeña restricción. Cuando aplicamos la primera fórmula, la transformada inversa de 1 sobre s, la de 3 sobre s, en el texto nos aparece que eso se vale para s mayor que 0. Para la que acabo de aplicar, en el texto aparece que eso se vale también para s mayor que 0. Entonces aquí me sale lo mismo, s mayor que 0. Esa es la condición que debo manejar para el s. Ahora, para la última, bueno, aquí todavía no he resuelto. Ya sabemos que es coseno de 2t, pero todavía no lo he puesto. Permítanme sacar de la siguiente el menos 4, entonces estoy aquí en esta. Entonces voy a sacar el menos 4 y me queda lambda L a la menos 1, transformada inversa de 4 sobre s cuadrado. Perdón, arriba me queda 1. 1 sobre s cuadrado más 4. Entonces, ¿qué podemos usar de la tabla? Podemos buscar
y mirar, por ejemplo, que en este caso nos sirve la 5. Seno de a por t, la transformada es a sobre s cuadrado más a al cuadrado. Entonces en este caso el a que nos sirve también es 2. Aquí tenemos que usar a igual a 2. Porque la fórmula la voy a escribir aquí arriba. Seno de a por t es igual a la transformada inversa de a sobre s al cuadrado más a al cuadrado, donde se pide que s sea mayor que 0. Entonces aquí cometí un error. Observen que originalmente tengo menos 4 sobre s cuadrado más 4. Entonces no debo sacar 4, debo sacar solo 2. Y debo dejar un 2 adentro porque necesito que la a aparezca. Entonces queda 2 sobre s cuadrado más 4. Y ahora eso es seno de 2 por t. Entonces me queda 3 más 5 coseno de 2t menos 2 seno de 2t. Porque recuerden, la transformada inversa de s sobre s cuadrado más 4 se parece a la transformada inversa de esta función general, donde toca usar a igual a 2. Y la transformada inversa de 2 sobre s cuadrado más 4 es de este tipo, donde la es 2. Por lo tanto nos queda 3 de la primera más 5 coseno de 2t de la segunda menos 2 seno de 2t de la tercera, y esa es la transformada inversa de esa fracción original, de esa fracción que tenía originalmente.